Holy, holy, holy. Vamos ahí entonces a abrir ahí. Primera de Pedro. Vamos a estar, Primera de Pedro 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el 11. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, aplica tu palabra, Dios, en nuestro corazón. Señor, vos conocés nuestras necesidades, vos conocés nuestras debilidades, vos conocés, Señor, lo profundo de nuestro ser, Dios. Por eso te pedimos, ya que leímos tu palabra, Señor, que apliques tu palabra en nosotros. Transforma nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, y que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pensando un poco hoy, yo veía y meditaba, ¿no? Hoy el mundo realmente está viviendo como que está dejando pasar la vida. Hay personas que se toman la vida de diferentes maneras. Por ejemplo, hay dos tipos de personas. Personas que su trabajo les es todo. Ellos ponen su esfuerzo en su trabajo, su vida es su trabajo. Y cuando ellos dejan de trabajar, un sábado, un domingo, cuando sea, dejan de trabajar, su vida se torna un poco aburrida. Y veo casos, ¿no? Salen a caminar, miran un partido de fútbol, si es un domingo preparan el asado, si es el caso de mujeres preparan los tallarines del domingo, lavan sus autos, qué sé yo, emplean un montón de cosas, pero todo eso es para que las horas continúen y pasen, hasta retomar otra vez el día laboral y ahí comienza de nuevo su rutina. Y es así, su rutina es así. Después tenemos otra clase de personas. También trabajan, todo, ¿no? Pero ya ellas dicen, yo vivo la vida divirtiéndome. Para ellos la diversión es salir, qué sé yo, a bailar, salir con sus amigos, qué sé yo, salir a comer con su esposa, sus hijos, qué sé yo, a salir de viaje, derrochar aún el dinero, porque hoy yo pensaba una frase, ¿no? Está la frase de decir, yo me rompo el lomo trabajando todo el día, todo el año. Tengo derecho. Tengo derecho. Y entonces, y si nosotros empezamos a observar, simplemente lo único que tienen que hacer es caminar por el centro y mirar la gente. O en el supermercado, o comiencen a observar la vida de las personas. Y van a ver que sus vidas viven así como despreocupadas, entre comillas.
como yo le decía recién, dejan correr la vida. No tiene sentido literalmente, aunque ellas digan que tienen sentido. Y una de las cosas que yo me preguntaba, ¿no?, al pensar todo esto, era, ¿pero qué pasaría si en un momento de sus vidas les viene una prueba? ¿La podrán superar? ¿Se quejarán? ¿Blasfemarán el nombre del Señor? ¿O buscarán algún culpable para poderse vengar? ¿Caerán en una depresión? ¿O en angustia? ¿O en desesperación? Y yo me preguntaba, ¿qué harán? ¿Qué harán? Porque seguramente nunca se hubiesen esperado esa prueba. Seguramente que estas personas tampoco pensaron de antemano si le venía una prueba. Para ellos, las pruebas, si les vienen de repente, es con un motivo: arruinarles la vida. Eso es lo que piensa la gente. Una prueba para ellos es arruinarles la vida. Y la pregunta que pretendo responder hoy es la siguiente. Es, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Estamos preparados para cuando lleguen esas pruebas? Porque eso piensa el mundo. Ahora, nosotros, ¿estamos preparados por si llegan esas pruebas? ¿Cómo debemos vivir? Y Pedro, en toda su carta, ¿no?, alentaba a sus lectores mostrándole la obra de gracia de Dios que hizo por nosotros y les exhortaba a pensar en ella. Por ejemplo, ya lo vimos todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1 al 3. Ellos debían ver que las pruebas que estaban viviendo no eran para arruinarle la vida, sino para perfeccionar su fe. Eso lo podemos ver, que ya lo vimos en el capítulo 1, versículos 6 al 7. Pedro también los exhortaba a seguir viviendo aferrados a esas promesas y de una manera diferente vivir en este mundo en el cual ellos estaban viviendo aparte en medio de una prueba. Recordemos que estos cristianos, las pruebas que estaban viviendo, sus vidas corrían literalmente peligro. Así todo, Pedro los exhortaba a vivir en esa vida que estaban viviendo realmente a los ojos del mundo horrible. Tenían que ellos que vivir con respeto, con sumisión, llenos de la palabra de Dios, para que cuando fuera el tiempo preciso, ellos podían defender su fe. Obviamente que todo esto nunca hubiese podido llevarse a cabo si Dios no es el que lo sostiene. Eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 1. Dice que sois, capítulo 1, versículo 5, al revés. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. El punto acá es que estas personas podían soportar esas pruebas porque eran guardados por el poder de Dios. Mis hermanos, o sea, en sí nosotros somos guardados por el poder de Dios. Para que nosotros podamos tener una idea, el poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder sostenía a estos hermanos. También ellos debían vivir una vida en comunidad. Ellos debían ser sumisos unos a otros. Ellos debían ser humildes y sobre todo debían humillarse delante de Dios. Eso lo podemos ver y ya lo vimos en los domingos anteriores, del capítulo 5, del 1 al 7. Y una de las cosas, la humillación, es la base de reconocer que solo Él tiene el control de todas las cosas, no nosotros.
Él sabe el presente, Él sabe el pasado, Él sabe el futuro. Por eso Pedro muy bien les dijo a estos cristianos afligidos, desesperados, Dios tiene cuidado de vosotros. Pero, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Estamos preparados para cuando lleguen esas pruebas? Y eso es lo que Pedro les enseña en estos versículos que hoy vamos a estar viendo. El versículo que es del 8 y 9 vamos a estar viendo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro usa acá un verbo, un imperativo y activo. Dice el versículo 8, sed, sean. Les da una orden y les habla de una constancia, algo continuo que no podían dejar, no podían olvidarse ni por un segundo. Es como decirle, sean constantemente sobrios y velen todos los días, todo el día. Esa frase, sed sobrios también y velad, es lo mismo cuando nosotros le decimos a alguien lo siguiente, ese dicho popular, ojo, presta atención, no te duermas en los laureles. Por ejemplo, vamos a suponer que Maxi, mi hijo, va a ir a jugar a la pelota. Sus amigos no son con los compañeros de la escuela, sus compañeros de la escuela no son cristianos. Entonces, por ende, posiblemente sus conversaciones no sean buenas. Su lenguaje no sea el adecuado. Quizá uno de ellos, después del partido, se hace un poco el piola y quiere tomarse una cervecita y qué sé yo, y por ahí se tiran algunas guarangadas. Y qué sé yo qué puede llegar a pasar. Cualquier cosa puede llegar a pasar. Entonces nosotros como padres le damos órdenes precisas que despierten todos sus sentidos. Orden como por ejemplo, caso típico, aún antes de llegar aunque sea a la cancha de fútbol, mirá bien al cruzar la calle. Cuidado cómo se comportan. No hagas lo que ellos hacen. Ojo, presta atención. No te duermas en los laureles. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo acá. Ahora la pregunta es, ¿acaso cuando yo le digo eso, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo a Maxi, le digo, ojo, no te duermas en los laureles, presta atención, le estoy diciendo literalmente sí y no? Sí, porque él tiene que tener cuidado, porque esos muchachos no son cristianos y pueden salir con un martes 13. Y no, porque sabemos que literalmente no se va a dormir en un laurel. Lo que yo le estoy diciendo metafóricamente, le estoy diciendo, está alerta, sé cauteloso. Lo que hacemos es, como decía recién, despertar sus sentidos, que esté atento, que no dé nada por sentado, que no se confíe. Y Pedro le estaba diciendo, sean sobrios y velad. Pedro no le está diciendo, no se emborrachen literalmente. Obviamente que no debían hacerlo. Pedro les estaba dando a entender que no vivan sus vidas descuidadas, como si a su alrededor no pasa nada. Ya él se los había repetido en 2 oportunidades más en esta carta. Fíjense ahí en 1 de Pedro 1:13. En adelante, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, ahí está, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahí está la sobriedad, cómo es ser sobrios.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. La otro pasaje es Primera de Pedro también, 4:7. Está hablando acerca de la venida de Jesús. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La sobriedad que Pedro habla en todos estos lugares incluye una vida de dominio propio. Incluye santidad. Una vida donde sus prioridades están en orden. No se distraen, o como bien dice John MacArthur, no gasta energía en las diversas distracciones de este mundo. Ser sobrios implica también no dejarse arrastrar por las emociones o pasiones humanas, sino que mantienen una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. Es como diría Pablo en Colosenses, manteniendo la mira en los ojos de arriba. Ser sobrios implica también no dejarse arrastrar, como decía, por las emociones, por las pasiones humanas. Por Cristo ya vuelve pronto, dice la doctrina del regreso de Cristo, dice John MacArthur. No debe convertir al cristiano en un fanático que solo se dedica a esperar en que esto ocurra. Más bien, debe llevar al creyente a la búsqueda vigilante de la santidad. Nosotros muchas veces usamos la segunda venida de Cristo para que venga de una vez por todas y nos saque del mundo. Y la segunda venida de Cristo nos tiene que llevar a una vida de santidad, de vivir santamente en este mundo perverso. Es en el sentido de ser sobrio, estar continuamente atentos en cuando ocurra algo inesperado, una prueba de esas que nos sorprenden y saber cómo atravesarlas. Ya estamos atentos, sabemos cómo atravesarla, confiando en Dios, confiando que Dios, como decía Pedro anteriormente, tiene cuidado de nosotros. Y es maravilloso porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribía estas cosas, estos cristianos estaban pasando por persecución. Si nosotros recordamos toda la carta de Pedro, está continuamente hablando de una persecución. Es más, habían algunos que ya habían muerto por causa de su fe. Y cuando Pedro escribe estas palabras, nadie se iba a imaginar lo que iba a pasar más adelante. Nerón acusa a los cristianos de quemar Roma y muchos fueron muertos, devorados por las fieras. Es más, dice la tradición que el mismo Pedro vio cómo crucificaban a su esposa y él la alentaba a mirar al Señor y glorificar al Señor. Y más tarde, Pedro, el mismo Pedro que escribía estas palabras, alentando a estos hermanos, él estaba preparado. Acá podemos ver un testimonio realmente vivido. Él velaba, él estaba sobrio y pudo enfrentar la muerte y fue crucificado. Y él pudo decir que no quería ser crucificado como el Señor Jesús porque no era digno y decidió que sea crucificado cabeza abajo. Cuando somos sobrios y vienen las pruebas, sabemos que ellas nos fortalecen, pero siempre aferrados a las promesas del Señor y a su obra perfecta. No solamente Pedro le dice acá a los cristianos, sean sobrios, sino también que une otra palabra y dice también, velad. Y acá nuevamente, velad quiere decir
literalmente, no duerman. Pero Pedro no le estaba diciendo que no duerman literalmente. Lo que Pedro le estaba diciendo es que sean también otra vez cautelosos, que estén vigilando todo lo que dijimos anteriormente. Estén vigilando su vida en santidad, estén vigilando su comunión con Dios, estén vigilando y estén revisando todo lo que las promesas de que Dios hace a través de su palabra. Estén vigilando, cuidando, observando, meditando en la obra del Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Eso es lo que significa velar. Ahora, ¿por qué debían estos cristianos, y obviamente nosotros, por qué debemos ser cautelosos? ¿Por qué? Y el versículo 8, la segunda parte, nos indica el por qué. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo interesante que a mí me llamó la atención, acá Pedro no les dice que sus adversarios son las personas. Acá no les dice que son las personas. Ahora, nosotros lo que primeramente siempre vemos son las personas. Y en este caso, estos hermanos podían ver esas personas que los maltrataban, que los torturaban, que mataban a sus hermanos. Y esa es la razón que lo que nosotros hacemos, es que vemos a las personas. Entonces, para nosotros, inmediatamente lo que hacemos son nuestros adversarios. Pero Pedro es bien claro acá. Y es algo que nosotros debemos prestar atención, y es lo que debían prestar atención ellos. Nuestro adversario es el diablo. También Pablo le dice algo parecido en la carta a los Efesios. Efesios 6, versículo 10 en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, fíjense cómo empieza, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo que nosotros tenemos que tener claro, que nosotros solamente podemos pasar por el medio de la tribulación y la angustia y la desesperación, fortalecidos en el Señor y nuevamente en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto nos tenemos que recordar cada momento, porque nosotros vemos a las personas. Y el diablo usa a las personas para hacernos mal. Pero las personas no son nuestro adversario. Es más, si nosotros nuevamente leemos toda la carta de Pedro, Pedro nunca habló que las personas son nuestros adversarios, ni que debemos tratarlos como tal. Todo lo contrario, fíjense, rápidamente lo voy a hacer. Nuestra conducta debe ser intachable delante de los inconversos, capítulo 2, del 11 al 12. Debemos respetar y someternos a las autoridades, capítulo 2, versículo 13. Debemos respetar y someternos a nuestros jefes. Y Pedro acá hace una aclaración en el capítulo 2, del 18 al 19, aún aquellos que son perversos. Debíamos someternos. Las mujeres debían estar sujetas a sus esposos, aunque sus esposos sean inconversos. Y los esposos debían amar a sus esposas y considerarlas como vaso más frágil, capítulo 3, versículo del 1 al 7, aunque sus esposas sean inconversas.
Entonces nunca debemos pensar que nuestro adversario son las personas. Ellos necesitan el Evangelio. Ellos necesitan nuestra compasión y nuestra misericordia. Ahora, ¿por qué Pedro dijo que el diablo es nuestro adversario? ¿Por qué Pedro dijo que el diablo es nuestro adversario? Él mismo en su carta les había dicho que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que somos el pueblo de Dios, su adquisición. También les dijo que Él mismo, Dios, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 17 y capítulo 2, versículo 9. Pablo le decía algo parecido a los colosenses, ahí en Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El diablo es nuestro adversario, porque ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios y ya no pertenecemos más a su reino. Si nosotros recordamos un poquito, nosotros éramos, según Romanos 5:6, nosotros éramos enemigos de Dios y por ende aliados de Satanás. O sea que estábamos en el mismo reino, contra Dios. Ahora, en el mismo instante que Dios tuvo misericordia y compasión por nosotros y nos redime y nos rescata y nos hace sus hijos, nos hace parte de su pueblo, ahora el diablo es nuestro enemigo. Ahora él es nuestro adversario. Él se convierte en nuestro adversario. Ahora, ¿qué significa la palabra adversario? ¿Por qué es que se le dice así al diablo, el adversario? La palabra adversario tiene dos significados posibles. Uno, del lenguaje más antiguo, en la época del primer siglo, es un oponente legal ante una corte. Es aquel que presenta la acusación delante del juez. Eso es lo que significa adversario. Es aquel que se para delante del juez y acusa. Por eso la palabra dice en Apocalipsis 12:10, hablando del diablo. Él es el acusador de los hermanos, quien nos acusa de día y de noche delante de Dios. Esa es una interpretación de adversario. La otra es literalmente enemigo. Y es lo que Pedro está diciendo acá. Se pueden aplicar las dos, pero acá lo que está hablando literalmente es enemigo. Él es nuestro enemigo. Pedro sabía muy bien quién era el que se oponía a la obra de Dios. Recordemos la palabra de Jesús cuando le habla a Pedro con respecto al diablo. Ahí en Lucas 24:31. Lucas 24:31, podemos ver ahí. Dice, Lucas 22, 31 al 32, perdón. Lucas 22. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él había sufrido lo que era un adversario.
Satanás había pedido sacudir, dice, como a trigo, fíjense. También él sabía muy bien cómo trabajaba Satanás detrás de las personas, porque él fue víctima de Satanás. Fíjense ahí en Mateo 16, 21 en adelante. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y qué hizo Pedro? Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 23? Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Pedro sabía lo que era un enemigo. Y Pedro sabía cómo actuaba detrás de las personas. Pero Pedro no solo les dice que el diablo es nuestro enemigo. No dice simplemente, el diablo es vuestro adversario. Para mostrar a sus lectores el propósito que el diablo tiene, usa una metáfora. Y él dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pedro está utilizando una imagen vívida realmente de los cristianos del primer siglo. Recordemos que los leones eran utilizados para divertir al emperador y a las personas en el circo romano. Eran los famosos juegos del circo romano. Esos leones muchas veces podían pelear contra gladiadores, pero también fue utilizado como un castigo capital. Aquellas personas que desafiaban el imperio romano o cometían algún crimen, estas personas eran lanzadas en las arenas del circo, soltaban a los leones y los leones los devoraban. Pero no solo eso, los cristianos eran echados también en las arenas del circo por su fe. Hombres, mujeres, niños, los echaban por su fe en las arenas del circo para después soltar los leones y los leones devoren a todos los que se encontraban por delante. Realmente es esta imagen que utiliza Pedro es muy vívida realmente. Estos cristianos, cuando Pedro le dijo que el diablo es como un león rugiente, inmediatamente podían imaginarse lo que es un león rugiente. Si nosotros tan solo escucháramos por un momento el rugido de un león cuando tiene hambre, porque el león ruge cuando tiene hambre, yo creo que a nosotros se nos pondría la piel de gallina. Y eso es otra de las cosas que acá Pedro, creo yo, que quiere despertar en los creyentes. Que hoy los creyentes de este siglo no prestan atención. Satanás no es un gato domesticado. Acá está diciendo que Satanás es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro, con esa imagen, impacta la vida de los creyentes. Y así es.
el diablo para con el pueblo de Dios. Está rugiendo, está observando el momento preciso del descuido de aquellos cristianos que no son sobrios y no velan, que viven una vida descuidada. Y cuando las pruebas los sorprenden, son como esos leones que saltan y los devoran. Creo realmente que la imagen es terrorífica. Es para que sepamos nuevamente que la vida del cristiano no es un juego. Estamos viviendo en un mundo hostil. En un mundo hostil. Hay dos errores que son para mí mortales para un cristiano. Uno es vivir como si el diablo no existiera. Eso es el mundo. Pero cuando vienen las pruebas, cuando llegan las pruebas los devoran. El segundo error que veo es que creen que el diablo, más bien creen que al diablo se le hace frente gritándole porque tenemos autoridad. Cuando las pruebas vienen, por ejemplo, comienzan a gritar, a reprender, a qué sé yo cuántas cosas más. Y cuando no hay resultados, su fe cae. Ahora imaginemos un poquito esta situación. Cuando alguien te dice, parate y reprende en el nombre de Jesús para que tu prueba desaparezca. Pongamos en esta situación. Porque ellos dicen que estamos investidos de autoridad. ¿Qué pasa o qué pasaba si el mismo Nerón, con toda la autoridad imperial, lo tiraban en el circo romano y se le paraba delante de un león y le gritaba con toda la autoridad imperial? El león se lo iba a comer. El león se lo iba a comer. Pedro no está hablando de gritarle a Satanás para que estas tribulaciones se vayan. Aparte porque ya muchos cristianos ya habían muerto por su fe y muchos más iban a morir. Nosotros eso lo pudimos ver en el capítulo 4, versículo 6, que muchos habían sido muertos. Por eso al diablo no se le hace frente gritándole. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro en el versículo 9? Dice, el cual resistid firmes en la fe. Pedro utiliza otra vez un verbo, un imperativo, que le está indicando la manera de hacerle frente al diablo. Él dice, resístanle, manténganse parados con firmeza. Pero mi resistencia no se basa en mis capacidades. Mi resistencia no se basa tampoco en mi experiencia personal de cómo resolví los otros problemas anteriores. Mi firmeza tampoco, mi resistencia no se basa tampoco en mi autoridad delegada, como muchos pregonan hoy. Esta resistencia dice que debemos estar firmes en la fe. Se basa en mi fe. Ahora nuevamente, ¿en qué fe? ¿De qué fe está hablando Pedro acá? De aquellas verdades que vino hablando en toda su carta. De todas las verdades que vino hablando en toda su carta. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, fuimos elegidos por Dios, apartados por el Espíritu Santo, rociados con la sangre de Cristo. Verso 3, fue por su gran misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Versículo 4, tenemos una herencia que nunca jamás se puede ni se podrá deteriorar ni manchar,
que está reservada para nosotros en los cielos. Versículo 5. Y es el poder de Dios quien nos guarda hasta el final. Versículo 18. Fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Versículo 23 del capítulo 1. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo del 5 al 9. Fuimos hechos pueblo suyo. Fuimos hechos santos. Fuimos adquisición suya para su posesión. Capítulo 3, versículo 18. Cristo el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso Pedro decía, si Dios hizo todo eso, ¿cómo no nos va a cuidar? Todas estas verdades que Pedro estuvo hablando durante toda la carta realmente se funden en la primer parte del versículo 9, capítulo 5. Resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Nuestra confianza debe estar fundada en Dios y en su palabra. Y en su palabra. Así se resiste el diablo. Porque muchos iban a morir. Pero nadie iba a matar su fe. Lo iban a poder soportar como Pedro lo soportó y como muchos otros lo soportaron. Pero estaban preparados porque su fe estaba basada en la obra de nuestro Señor. Pero Pedro no se queda ahí tampoco. Les recuerda que no son los únicos que padecen este tipo de persecución. Una de las cosas que nosotros somos expertos en lamernos las heridas y decir pobrecito de mí. Y Pedro les recuerda esto a estos lectores y a mí me llamó mucho la atención. ¿Acaso yo preguntaba, acaso no tenían derecho de decir o de pensar por qué tanta persecución? Hermanos, estos cristianos estaban siendo martirizados. Y así todo Pedro le dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto nos debe motivar a dos cosas. En primer lugar, no creernos que somos los únicos que estamos padeciendo. No creernos que somos los únicos que estamos padeciendo. En segundo lugar, nos ayuda a velar y a orar por nuestros hermanos. Cuando nosotros padecemos alguna circunstancia dolorosa, algún tipo de persecución, lo que sea, inmediatamente nos tiene que llevar a recordar, otro hermano está sufriendo y voy a orar y voy a interceder para que Dios sustente su vida y no falte su fe. En conclusión, la manera en que debemos vivir es sabiendo que la vida del cristiano es una vida de peregrinaje en esta tierra. Eso nos debe de llevar a vivir bajo la guía y del cuidado de Dios, humildes, creyendo en la bondad de Dios y en su soberanía, recordando que su obra es perfecta y que Él tiene cuidado de nosotros. Debemos estar atentos, vigilando nuestro andar, nuestra santidad, sabiendo que si por un momento nos descuidamos, Dios nunca nos soltará de su mano, porque estamos siendo sustentados por su poder.
En momentos de oscuridad podemos recordar que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y aunque andemos en sombra de valles y de muerte, podemos decir, no temeremos mal alguno porque Él nos hace vivir confiados. En medio de la aflicción, debemos aferrarnos a sus promesas y sobre todo en la obra perfecta de la cruz. Tenemos esperanza. Todo esto es momentáneo, temporal. Pablo lo expresaba de una manera realmente impresionante, hablando de su ministerio y la lucha que sostenía por causa de la iglesia. Fíjense cómo decía Pablo en 2 de Corintios 4, 17 y 18. Es maravilloso estas palabras. Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y todo esto lo podemos llevar a cabo si Dios es nuestro amigo. Solamente. Si Dios es nuestro Padre. Es la única manera de llevarlo a cabo. Si no, estamos perdidos. No solo porque el diablo nos va a devorar en las pruebas que pasemos, sino que un día nos vamos a enfrentar con la ira de Dios, porque somos enemigos de Dios. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de no rechazar su invitación. El que dice que todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Confiar en la obra de nuestro Señor que hizo a nuestro favor y recibir realmente el perdón de nuestros pecados, que es gratuito, Él recibió el castigo que merecíamos en su propio cuerpo. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Señor, ten misericordia, Dios, de aquellos que no te conocen. Traspasa su corazón, Dios, con tu palabra. Y que haya fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Padre, fortalece a aquellos, mis hermanos, que están debilitados, que están bajando la guardia, Señor. Te pedimos, Dios, que los ayudes, los exhortes, los animes, los alientes. Son tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque podemos saber que vos tenés cuidado de nosotros y que todo lo que nos pase, todo, absolutamente todo, está bajo tu soberanía, bajo tu control. Ayúdanos a vivir vidas de santidad, vidas que te honren, vidas que vigilen continuamente, que estamos leyendo tu palabra, orando, que estamos ayudando a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser vigilantes en esas cosas. Ayúdanos, Señor. Y todo esto es para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.